Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. 9:15, da inicio el show de la papaya. En efecto, la pregunta correcta no es quién ganó el debate. La pregunta que yo me planteo responder hoy o argumentar alrededor de eso es ¿por qué perdió Luisa el debate? Y creo que lo primero que hay que decir y que engloba todo lo ocurrido es que Luisa se preparó mucho, evidentemente. Luisa se preparó, pero para una guerra. Una guerra que no hubo. Y de todas maneras disparó. Para entenderlo mejor, te vas a la playa y te preparas evidentemente para mucho sol. Tienes bloqueador solar, bronceador, sombrero, paraguas, carpa, quién sabe. Pero resulta ser que el día está muy nublado. Persistir para montar todo eso, pese a un día muy nublado o incluso con lluvia, parecería no ser una muy buena idea, y eso es lo que le ocurrió a Luisa en términos generales. Por eso sus formas sorprendieron a quienes miraron el debate. Su indignación, esta que quiso mostrar, esta rabia, esta firmeza, me imagino que todo esto fue valorado desde el lado de Luisa, tienes que salir a demostrar en este debate que no eres títere de nadie. Y la cosa no salió tan bien, pues. Porque no solamente que estuvo falso, se sintió así, que casi que no correspondía al momento del debate la indignación de la candidata, sino que a propósito de eso de títere, ni una sola expresión de ella para negar los chats, los más recientes en conocerse, los del Consejo de Participación Ciudadana, en donde no el presidente de la República, aunque ayer él lo haya recordado, sino sus propios compañeros, sus aliados, sus compinches, le dicen la rana René. Ponerse en el papel de indignada y de a mí me vas a respetar y no vas a hacer lo que has hecho con tal y tal y tal y tal y tal, y no tener un límite mínimo, un código elemental que debería existir en la vida. Y la política no debería estar por fuera de este código y mencionar a la hija del presidente. En realidad creo que eso tampoco fue bien visto por la audiencia del debate. Tuvo algunos desatinos fruto de que perdió la cabeza. Perdió la compostura. Por eso perdió el debate. Es decir, la primera impresión de lo ocurrido ayer claramente la perdió. Insisto, su actitud, lo poco o nada que dijo respecto del país que nos esperaría con ella de presidenta, su permanente posición de ataque, el haber sobrepasado límites, el no empatizar con cosas cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, el montarse demasiado en un papel que debe haber ensayado, y el no tener la capacidad de reacción ante un cambio de planes inesperado, porque seguramente todo fue preparado para que el presidente de la República respondiera en los mismos términos de agresividad. Y al no ocurrir, ella sin embargo no tuvo la capacidad elemental de implementar lo que me imagino que si existiera un plan B. Y en cualquiera de estos casos demuestra justamente la candidata Luisa González lo contrario a lo que dice su campaña. ¿Tenemos la capacidad? Pues ayer quedó claro que no. ¿Tenemos el conocimiento? Ayer quedó claro que no. ¿Tenemos el equipo? Peor. Porque si esa fue la capacitación que tuvo para el debate, en realidad dejó mucho que desear. Peor todavía si se considera lo que dicen que han pagado. Pero el fondo, lo que queda para el postdebate y el análisis, va a girar alrededor de temas que le son terriblemente perjudiciales. Inevitablemente, el Ecuador va a hablar de Venezuela, de Nicolás Maduro, y va a hablar de su respuesta. Esta respuesta que se había negado a dar durante tanto tiempo, finalmente ante la presión de un formato de debate y seguramente de la astucia del presidente de la República, ella tuvo que dar su respuesta. Sí va a reconocer como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro. Lo va a hacer. Contrario a lo que la gran mayoría de naciones democráticas han hecho en el mundo.
argumentó un par de cosas de por qué lo haría que le meten en más problemas todavía, desde otras perspectivas y en otros conceptos. Pero fundamentalmente y para interés de los ecuatorianos, el debate va a girar alrededor de: ¿en serio nos conviene que el mundo nos vea como aliados de Nicolás Maduro? ¿Esto le conviene a la economía del país? ¿Nuestros socios comerciales, nuestro principal socio comercial, realmente lo va a ver bien? También desde el lado de la cooperación para enfrentar el crimen organizado, ¿esto nos abre puertas? En un contexto internacional en donde pasan cosas muy importantes y en el que el Ecuador cada vez tiene que buscar mejorar sus alianzas y sus posibilidades de entendimiento hacia afuera, ¿es buena idea salir con que va a reconocer a Nicolás Maduro? ¿Qué hay detrás para que ella se vea en la obligación de admitirlo? ¿Qué responsabilidad, qué compromiso tan grande tiene el correísmo con Nicolás Maduro? Esto va a ser parte inevitable del debate de los siguientes días y no va a desaparecer hasta que lleguemos a elecciones. Lo otro, la contradicción, la mentira. Ella fue con la idea de posicionar, robándose una frase de un debate pasado, de posicionar que el presidente de la República miente. El resultado del debate, que la que miente es ella. ¿En qué aspectos ha mentido? Bueno, déjame te menciono uno, crucial, fundamental. Salvoconducto a Jorge Glass. También se lo preguntó el presidente. Su respuesta tenía que ser sí o no. ¿Le vas a conceder el salvoconducto? Y ella dijo que no. Hace días, y en distintas entrevistas, sostuvo lo contrario. Tengo un ejemplo y quiero compartirlo contigo de una entrevista en la que le preguntaron puntualmente sobre este tema y escuchen su respuesta. Indirecto. Si usted llega a la presidencia, ¿le otorgará el salvoconducto a Jorge Glass para que se trasladara a México? Si yo llego a la presidencia de la República, voy a actuar siempre conforme a derecho. Jorge Glass merece ese salvoconducto y se lo entregaré. Ok, bien. ¿De qué se va a hablar entonces después del debate? ¿De a qué Luisa le vamos a creer? ¿De qué se va a hablar? De que miente. Cuando la idea del postdebate en su preparación y para ella era que hoy estemos hablando de las mentiras del presidente. Y así, una serie de cosas que deja el debate como grandes lecciones para los ecuatorianos sobre todo. Pero hay una cosa en el fondo. Y esto sí tiene que ver con algunos de los indecisos. O no sé si indecisos, pero incluso algunos que podrían haber estado tomando la decisión de votar nulo. Electorado que en otras elecciones ha ido y de frente con el anticorreísmo. Por distintas razones, esta vez dudó. No votó, votó nulo, sostiene que votarían nulo en segunda vuelta. Y muy probablemente estos temas que hoy están nuevamente sobre la mesa hagan recapacitar ese voto. ¿Y qué está sobre la mesa nuevamente? De lo que se habló ayer en el debate. Tabla de drogas. En donde uno también podría pensar que hay una incongruencia por parte de la candidata, si ellos fueron los que crearon la famosa tabla de drogas, pero no solo eso, la han defendido conceptualmente siempre. Siempre. En el debate dijo que no la volvería a poner en vigencia. El tema de la dolarización, que está claramente sobre la mesa en función no de las acusaciones que ellos dicen repetitivas de los opositores, sino de lo que dicen sus propias coidearios, de los antecedentes, de sus declaraciones, de la evidencia. Corrupción. La corrupción, la salvaje corrupción de los 10 años de correísmo. Esos son los temas que hoy están sobre la mesa y que, en interés de la candidatura de Luisa González, querían desaparecerlos. No fueron capaces de poner agenda en el debate. Lejos de eso, el presidente de la República la puso. Y todavía más allá, evidentemente, es una agenda que perjudica por completo, en el fondo y forma, a la campaña de Luisa González.
El análisis no es quién ganó el debate, eso en realidad quien diga que lo ganó Luisa solamente está siguiendo un guión de su campaña, me refiero. El tema es, ¿por qué perdió Luisa el debate? Y lo perdió por esto. No tuvo la capacidad de reaccionar a un escenario distinto para el que se preparó. Se preparó para la guerra, disparó, pero resulta ser que del otro lado nunca perdió los papeles del presidente de la República. Esa guerra no hubo. Se la inventó y por eso descuadró. Las cosas comienzan con relativo optimismo, porque sobre el ambiente había esta idea que ellos estaban intentando sembrar de que van bien en números y que llevan 3 y 4 puntos encima del presidente Noboa. Claramente esa no es la actitud de quien va adelante en las encuestas. Y sobre todo hoy, a inicio de campaña, el ambiente da para otras cosas. Este es el show de la papaya. Muy buenos días, comenzamos. En vivo desde la cabina de